Bueno, yo pertenezco al Departamento de Medio Ambiente de ETS, que es el gestor de infraestructuras. O sea, antes, casi cuando pasaría un tren por aquí atrás, os diría, bueno, ese tren se apoya ahora sobre una infraestructura ferroviaria que es la que construimos nosotros y la que mantenemos. Somos un poco como el ADIF vasco, que depende del Departamento de Transportes. Bien, yo os voy a hablar fundamentalmente de transporte público. Voy a hablar muy poco del vehículo privado, si no es como una comparativa respecto al transporte público. Sabéis que voy a tratar de particularizarlo bastante, sobre todo aquí en el País Vasco, porque es el terreno que mejor conocemos, ¿no? Y porque, bueno, tenemos algunos sistemas de transporte que están movilizando no solamente autobuses, sino también tranvías. Sabéis que tenemos tranvía en Bilbao y en Vitoria. Tenemos también ferrocarril de cercanías, el que pasaba antes por aquí, que ahora pasa por debajo de donde estamos, en Durango, que es el tren de Euskotren. Y por otra parte, vamos a tener también metro. Metro Bilbao, por ejemplo, es una realidad hoy en día. Una realidad que, a Dios gracias, llega a desplazar más de 80 millones de personas al cabo de un año. Bien, primeramente, pues decir que todos los medios de transporte que tenemos, absolutamente todos, incluso la bicicleta, aunque algunos eso pondría un interrogante, todos los medios de transporte van a generar un impacto sobre el medio ambiente. Pero es obvio que no todos generan ni la misma intensidad ni de igual manera, ¿no? La bicicleta, pues una bicicleta da un rendimiento extraordinario, es el mejor rendimiento que te puede dar. El cuerpo humano y el corazón es el que mejor trabaja. Te puede dar un rendimiento superior a un 96 o un 98% de la energía que tienen los alimentos, que va a pasar a una energía que vamos a poder transformar en movimiento. El vehículo privado, ya nos hablaba antes Javier, pues puede aportar 4 o 5 plazas. La realidad suele ser bien diferente, porque cuando hemos hecho estudios de mercado vemos que en un vehículo privado habitualmente no van más de 1,3 o 1,4 personas por vehículo. Entonces, esta es una realidad. Y la realidad también es que el rendimiento del motor térmico, del motor de un vehículo privado, generalmente no va a superar un 40% de la energía que lleva ya la gasolina o el gasoil. Creo que, en eso igual me corrige Javier, pero los motores de gasolina no creo que superen el 35, el 34% de rendimiento. Mejor híbrido, 40%. Mejor híbrido, 40%. Y por otra parte tenemos ya un ferrocarril. Aquí os he puesto un ferrocarril estándar, como uno de Euskotren, de los que pasan por aquí, una unidad 200 o una unidad de 900, puede llevar unas 400 plazas. Lo habitual también es que no lleve las 400, sino que tenga un índice de ocupación de un 20 o un 25%, que eso pueden ser igual 100 plazas, 80 plazas. Hay horas valle donde no llegamos ni a 80 plazas y meneamos chatarra que decimos nosotros, ¿no? El rendimiento del motor eléctrico, y es una cosa en la que voy a insistir luego, es un rendimiento muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque no es un motor térmico. El motor eléctrico aprovecha directamente una energía que le llega por catenaria, entra a un motor entre comillas, y el rendimiento de esos motores puede superar el 90%. Luego os explicaré también algunas otras ventajas de los motores eléctricos del ferrocarril, que es otro concepto totalmente diferente al motor eléctrico de un vehículo, porque además aprovecha la energía directamente que le llega desde una subestación eléctrica, que la ha tomado de un cable de alta tensión, la ha transformado en una subestación y la manda directamente hacia un motor eléctrico. Los motores eléctricos están muy desarrollados ya en el ferrocarril desde hace ya siglo y medio. Bueno, el transporte y la afección ambiental que tenemos. Pues está claro que la calidad de vida de las poblaciones está directamente relacionada con el transporte. Podemos estar en un área natural maravillosa, pero nosotros tenemos necesidades de desplazarnos y de menearnos. Luego, esa calidad de vida nos va a venir directamente dada por la disponibilidad que tenemos de medios de transporte, bien sea coche privado o bien sean transportes públicos. Pero por otra parte, luego también esos medios de transporte van a influir directamente en la calidad de vida de esas poblaciones. O sea, todos sabemos el índice de motorización que tenemos hoy en día y los inconvenientes secundarios que nos están provocando esos gases que se emiten, esos ruidos, esa accidentalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy sabemos que los costes sociales y ambientales que se están asociando al transporte en nuestra comunidad autónoma son superiores a la ventaja que de ello obtenemos.
Pero por otra parte también sabemos que en los términos en que está estructurada hoy en día nuestra sociedad y nuestro transporte, necesitamos de ese transporte. ¿Por qué? Porque hay que sacar los medios que tenemos de producción, de industrias y demás, y hay que llevarlos en unos medios de transporte. Lo ideal para nosotros, que se utilizaría más el ferrocarril, por ejemplo, para los grandes desplazamientos, y luego del puerta a puerta, de unos centros logísticos hacia la puerta, se utilizaría más el transporte, vamos a decir, motorizado, ¿no? A nivel de vehículos y camiones, etcétera, ¿no? Luego, lo que hemos comentado, el transporte influye en la calidad de vida de las personas, tanto de una forma directa por la polución, la accidentalidad, como de una forma indirecta. ¿Cuál es la forma indirecta? Hoy en día en muchas poblaciones, lo vemos en ciudades grandes como Madrid, Barcelona, etcétera, las personas realmente nos hemos convertido muchas veces en seres que somos continuamente transportados. Mucha gente no concibe salir a la calle e ir andando 2 kilómetros o 3, cuando hoy en día sabemos que la mayor parte de los desplazamientos se realizan en menos de 4 kilómetros, que muchos son 3/4 de hora andando, pero cogemos el vehículo privado por comodidad o por lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya hay muchas ciudades donde se aconseja a los ciudadanos, a mí me lo han aconsejado, que cuando voy a Bilbao, por ejemplo, me baje una parada antes del trabajo para que vaya andando, porque en el cómputo final del día, por lo menos andas algo, y no eres un elemento que estás continuamente transportado, de tu casa al trabajo, del trabajo a casa, ¿no? Luego hay gente que coge el vehículo privado para ir al gimnasio y entonces empezamos otra vez con el circuito ese. Bien, pues vistos así las cosas, vemos que hay una serie de costes en el transporte. Están los costes internos asociados al propio vehículo que tenemos todos, o casi todos. Entonces, en ese transporte pagamos unos impuestos de circulación, tenemos unos impuestos también por el combustible, tenemos aparte de esos unos billetes cuando utilizamos el transporte público, tenemos unos seguros que pagamos, etcétera, etcétera. Esos serían un poco los costes internos que van asociados a bien al transporte público o bien al transporte privado que tenemos cada uno. Y luego hay otra serie de costes que son los costes externos, que es lo que hoy en día empiezan a llamarse costes sociales, que son los que nosotros no pagamos por utilizar ese transporte, bien sea privado o público. Por ejemplo, el ruido, por ejemplo, la contaminación atmosférica. Nadie paga una tasa por contaminar con su vehículo. Yo puedo tener mi vehículo privado y hacer desplazamientos de 2 kilómetros todos los días, 4 desplazamientos, 8 kilómetros, estoy generando una contaminación y yo por eso no pago, porque lo que pago de impuestos en la gasolina o en el gasoil no me incluye eso. Lo que pasa es que la sociedad la tenemos montada como está montada, vivimos donde vivimos y tenemos que atenernos a las consecuencias de lo que tenemos, ¿no? Entonces, estos otros costes que llamamos indirectos sociales, que serían costes que es lo que no paga el contribuyente, sino que lo pagamos entre todos, sería lo que hoy en día se llaman los costes externos del transporte y que están muy relacionados fundamentalmente con la contaminación atmosférica, con el tema de la congestión, la accidentalidad, etcétera, etcétera. Bueno, así las cosas, pues vamos a centrarnos en nuestra comunidad autónoma. La comunidad autónoma de aquí, del País Vasco, tenemos una superficie de apenas 7.000 y pico kilómetros cuadrados, es una comunidad pequeña, densamente poblada, tenemos 2 millones, casi 200.000 habitantes en el 2011, y fijaros que ya el número de vehículos en 2012, ya teníamos casi por cada 2 personas un vehículo. El ratio que sale viene a ser unos 0,6 vehículos por persona. O sea, y luego ya hay algunas poblaciones que tienen cinturones metropolitanos o pueblos en las cercanías que son muy grandes. Por ejemplo, en Vizcaya tiene un cinturón metropolitano terrible de casi 500 y pico mil personas alrededor de Bilbao, Sestao, Baracaldo, esas poblaciones. En Guipúzcoa ocurre algo parecido, con Rentería, Donosti, Lasarte, todas las conurbaciones de estas grandes urbes. Entonces, el problema que tenemos es que estas conurbaciones cercanas a la capital propenden un número ingente de desplazamientos que van hacia el centro urbano. La gente trabaja en la ciudad, la gente hace varios viajes a veces al día, y eso genera unos problemas que luego vamos a ver cuáles serían los medios más apropiados para hacer eso. Está claro que la consecuencia con el vehículo privado ya sabemos cuál es. Generalmente suele haber embotellamientos, generalmente suele haber congestiones, y eso ya depende del día que te pille. Yo, por ejemplo,
Vivo en Vitoria, trabajo en Bilbao, voy en transporte público de autobús lo que puedo, y hay días pues que a veces nos ha pillado las típicas congestiones y lo que ocurra ahí pues ya eso es indeterminado. Lo mismo puedes estar 1 hora que media que 2 horas. Por otra parte, en la Comunidad Autónoma Vasca tenemos un territorio muy densamente, aparte de poblado, urbanizado. En nuestra comunidad autónoma ya el 6,5% de nuestro territorio se encuentra ya ocupadas por viviendas, infraestructuras y sobre todo actividades económicas, cinturones industriales y demás. ¿Esto cuánto es? Pues por ejemplo, la superficie que ocupan hoy en día las infraestructuras de transporte en el País Vasco es el doble de la media que hay en territorio nacional y casi el doble de la que hay en Europa, porque es un territorio muy densamente poblado. Esta artificialización del suelo, es decir, suelo ocupado por infraestructuras, viviendas, cinturones industriales y demás, se ha duplicado en las 2 últimas décadas en nuestro territorio. Ahora parece que la crisis ha ralentizado este fenómeno, pero bueno, es un fenómeno que lo que ha hecho es que se haya artificializado mucho en nuestro suelo y sea difícil encontrar ya suelos vírgenes y demás. Por otra parte, las zonas naturales y agrícolas pues han reducido su superficie pues en favor de infraestructuras. ¿Qué vamos a decir de las infraestructuras donde estamos construyendo continuamente nuevos cinturones, nuevas variantes, nuevas carreteras? Y seguimos viendo que aunque hay crisis, sigue habiendo un número equivalente o superior de vehículos y por otra parte seguimos haciendo más carreteras y esto no se soluciona. Luego tiene que haber otro sistema también que ayude a esto, ¿no? Por otra parte tenemos una orografía muy abrupta en el territorio, sobre todo en la zona cantábrica. La zona más mediterránea, vamos a llamar así, la parte alavesa, está algo menos abrupta. ¿Qué problemas se derivan de esto? Aquí tenemos valles muy encajados. Estoy pensando, por ejemplo, en una ciudad como Eibar, y en Eibar tenemos el río, tenemos la carretera, tenemos el ferrocarril, tenemos las industrias, tenemos las viviendas. Nosotros tenemos muchas quejas de ruidos en Eibar también, pero el ferrocarril era hace 100 años ya lo que teníamos en Eibar. Ahora las casas se nos meten casi directamente hasta el ferrocarril. En algunos sitios tenemos problemas hasta para mantener la vía, porque tenemos ahí mismo las viviendas. Un caso a veces de lo que puede ser la planificación urbanística. Entonces, estos temas que pueden ser de ocupación muy densa del territorio tienen otro problema asociado, que en el caso nuestro sería, muchas veces hay inversiones térmicas en el territorio, las nieblas se quedan colgadas en la parte inferior donde están las poblaciones, la contaminación asociada a los vehículos se queda metida y se genera una especie de smog, que sería una contaminación mezclada con vapor de agua que hace que los problemas respiratorios en el País Vasco pues sean un problema grave también. Luego, muchas veces la contaminación no es genérica, a veces la contaminación es muy particular y puede ser más o menos dañina en función del microclima que tienes en esa zona. Por otra parte, estos indicadores ambientales de los que vamos a hablar en el transporte se van a materializar fundamentalmente mediante la valoración de estos costes externos. ¿Para qué queremos valorar estos costes externos? ¿Para qué queremos valorar, por ejemplo, el coste asociado al vehículo privado, al autobús, al ferrocarril? Pues porque hoy ya sabéis que todos estos temas, a nivel de planificación de infraestructuras y demás, lo que se suele hacer es una valoración para justificar esas medidas, en cierta manera. Si uno va a hacer un nuevo desdoblamiento, tiene que valorar qué es lo que va a conseguir con eso. ¿Voy a aumentar la capacidad de transporte, por ejemplo, con ese nuevo desdoblamiento? Sí. ¿Voy a quitar coches? ¿Cuántos? ¿Cuánta contaminación voy a quitar de las carreteras? ¿Eso cómo se traduce en dineros y demás? ¿Eso qué ocurre? Que esos objetivos nos van a servir después para hacer una planificación y unas políticas que estén enfocadas a mitigar, lógicamente, pues, temas como accidentalidad, congestión del tráfico. Por ejemplo, el hecho de que podamos también tomar estos temas para el tema de la contaminación atmosférica y de ruidos en áreas urbanas. Todo eso tiene que tener una implementación después en la sociedad, de cara a que pueda redundar sobre la propia sociedad. Y lo mismo tiene que haber políticas que favorezcan un trasvase de viajeros que puedan pasar hacia el transporte público. Es lo que decía antes Javi, pues igual hay relaciones de transporte, lo mejor es dejar el coche en casa y utilizar el transporte público o ir andando, que ese es otro tema que muchas veces se nos ha olvidado. O sea, sería un tema. Hay otros conceptos, por otra parte. Está la comodidad de viaje, nadie nos obliga a otra cosa, nos sale más cómodo, tengo un aparcamiento en la zona donde voy. Entonces, claro, todas estas cosas a veces propenden en que haya gente que de una forma responsable
pues utilice un transporte público o utilice su coche privado. Bien es cierto que para algunas personas que viven en determinadas zonas, la solución muchas veces, su transporte público sería el coche privado. Si yo vivo pendiente en un caserío que está aislado en el monte, mi transporte público, entre comillas, es bajar con mi coche. También es cierto que puedo complementar eso dejándole el coche al lado de una estación de ferrocarril, por ejemplo, y luego meterme en el centro de la ciudad con un tren de cercanías, por ejemplo. O sea que luego hay una particularidad que depende de cada modo y cada forma de desplazarse. Bueno, pues estos costes ambientales se han estudiado en Europa y se han estudiado aquí en el País Vasco también, y al final se ha logrado sacar unos ratios, con todas las dificultades que ello entraña y con todas las particularidades que se pueden poner, que van asociados a cada forma de desplazarnos, bien sea en automóvil, bien sea, por ejemplo, en autobús, en ferrocarril, bien sea en avión, o incluso estos costes ambientales también se han sacado para otros modos de transporte, como puede ser, por ejemplo, el transporte de mercancías o de viajeros a nivel marítimo. El mejor transporte terrestre que existe sería el transporte marítimo. Es el más ecológico, mejor incluso que el ferrocarril. Pero claro, aquí no tenemos ríos con 100 metros de anchura o con 50, como el Danubio, el Elba o ríos así, que se utilizan en Centro Europa. Entonces, de los modos de transporte que tenemos, en los estudios que se han hecho, aquí os he traído los datos de un estudio que se realizó por un par de consultorías ya con datos del año 2000. Uno era la consultoría suiza Infras y la otra IWW, que es una consultoría alemana. Hicieron un estudio a nivel de toda Europa, de los países de la Unión Europea, para ver cómo se podía monitorizar esos dineros que cuestan el transporte público y el transporte privado. Y ahí tenéis los datos. Para el caso de los modos de transporte de viajeros, por ejemplo, en el automóvil, por ejemplo, por cada 1000 viajeros por kilómetro, es decir, 1000 viajeros que se han desplazado un kilómetro, el coste que asocian, atendiendo a la accidentalidad, a la congestión, por ejemplo, al tema del CO2, ¿sabéis?, cambio climático, al tema de ruidos y todo eso, todos esos costes se asocian a 61 euros por cada 1000 viajeros kilómetros. Eso vienen a ser unos 6 céntimos por viajero kilómetro, más o menos. 6 céntimos, 10 de las antiguas pesetas, me parece que son. El autobús serían la mitad, 30,6 euros por cada 1000 viajeros kilómetro. El ferrocarril tendría casi una cuarta parte, 17,6, y el avión 52 y pico. El avión a veces elude algunos costes porque, por ejemplo, no hay congestión con los aviones. Adiós, gracias. Pero, por ejemplo, la accidentalidad también es muy pequeña. Adiós, gracias. Porque los aviones es una cosa problemática. Para los costes externos valorizados así, para mercancías, los datos que aparecen ahí: camión pesado 60,2, ferrocarril 15,2 y aviación 69,3. En este caso, mercancías por 1000 toneladas kilómetro, es decir, una tonelada desplazada a 1000 kilómetros o 1000 kilómetros desplazadas o 1000 kilómetros una tonelada. Los viajeros, en todo este caso, tienen 2/3 de los costes totales, mientras que a las mercancías se les adjudica 1/3. ¿El combustible está incluido? El combustible está incluido, y el combustible se incluye de dos maneras. Por una parte, la emisión de CO2 por cada tipo de combustible, y luego hablaremos, porque puede haber gente que te diga, bien, pero el ferrocarril este es eléctrico. Digo, sí. ¿Y cómo asociamos? El combustible del ferrocarril eléctrico es el kilovatio hora consumido. ¿Y cómo valoro yo el kilovatio hora consumido, el CO2 que emite el ferrocarril? Porque yo voy a las fuentes generadoras y para producir un kilovatio hora, el MIS de producción eléctrica me va a decir, por cada kilovatio hora se han emitido 100 gramos, por ejemplo, de CO2 por cada kilovatio hora. Entonces yo eso lo asocio a mi kilovatio hora producido. Bien, los valores totales que les dieron. Bien es cierto que estos valores totales que ellos tienen representan el 7,3% del Producto Interior Bruto, pero era una valoración por CO2 a 140 euros la tonelada. Eso es una salvajada. Hoy en día, si vais al mercado de Londres y miráis en internet, la tonelada de CO2 me parece que anda por los 5 euros la tonelada. En cierta manera es una cosa que es como muy poco agradable el que eso pueda subir, porque los países que contaminamos en general, todos los países desarrollados, pues nos interesa un valor muy pequeño de eso. Entonces,
Estos valores, no obstante, los valores que aquí os pongo en ratios, los he sacado cuando tenían dos horizontes. Horizonte superior de precio de tonelada CO2, 140 euros, o estos, que se ha considerado un horizonte inferior, que era 20 euros la tonelada de CO2. Por otra parte, ¿cómo se distribuían las afecciones de todos estos modos de transporte? Pues obviamente la carretera es la que más desplaza. Las mercancías en España no llegan al 4%, las que van por vía férrea. Y en el País Vasco no creo que lleguemos ni al 1% de las toneladas que se desplazan van por ferrocarril, el resto van a ir por carretera. En el caso de los viajeros lo mismo, hay muchos desplazamientos por carretera y menos en esos en transporte público, aunque veamos que en algunas relaciones en algunas ciudades, como por ejemplo Bilbao, se ha aumentado de una manera extraordinaria. Los ferrocarriles tenían una cota pequeña, que apenas era el 14%, y luego vías navegables y demás. Los aspectos ambientales más significativos eran lo que os pongo ahí: cambio climático, la contaminación atmosférica. Cambio climático se refiere al CO2. Sabéis que los coches, fundamentalmente, lo que emiten, aparte de unos contaminantes, es CO2. Y el CO2, por aquel efecto que tiene sobre la posibilidad de hacer cambio climático, el efecto invernadero y demás, eso se valora y se le considera no tanto como un contaminante, porque lo utilizan las plantas, pero se lo utiliza en el control de los contaminantes también. Por otra parte estaba la contaminación atmosférica y sobre todo los costes de accidentalidad. Por daros un detalle, el ruido llegaba al 7% de ese valor también. ¿Y esto qué ha pasado? En el País Vasco se hizo también un estudio en el año 2006 con datos del 2004 por una consultoría de aquí, de nuestro territorio, Lever, y por la consultoría suiza Infras. Los valores asociados a todos estos costes ambientales del transporte, si los veis ahí, pues fundamentalmente la mayor parte de estos costes eran por accidentalidad, 780 millones de euros, están referidos al año 2004 y con un horizonte bajo también de precio de CO2. En cambio, el siguiente coste ambiental importante era el de contaminación, 518 millones de euros anuales, el de congestión, 264, etc. ¿Qué significa esto? Pues que hay un tanto por ciento del PIB que, si hacemos una valoración de los costes externos del transporte, está influenciado directamente por estos valores. Bueno, pues así las cosas, ¿a qué llegamos en estos estudios? Que el análisis detallado de esto nos dice que el transporte ferroviario, bien mercancías o bien viajeros, hoy por hoy es el método más sostenible que existe de transporte. Y vamos a ver algunas particularidades de este medio de transporte ferroviario. Los costes externos, como dijo alguien, son costes externos que en cierta manera lo que te permiten es hacer una valoración de todos estos inconvenientes asociados al transporte, hacer una valoración y luego en cierta manera sopesar las actuaciones que tú puedes hacer para llegar a corregir esos efectos indirectos. ¿Qué propiedades tiene el ferrocarril diferenciales respecto a otros modos de transporte que le hacen ser un medio tan sostenible? Primero, consumo energético. El contacto rueda-carril, tenemos un contacto entre una rueda de un vehículo ferroviario y un carril, acero contra acero. ¿Qué ventaja tiene eso? Se demuestra que es un sistema altamente efectivo. El coeficiente de rozamiento de la rueda contra el carril es mínimo. Dicen que del 20 y tantos % al 30% en el medio de transporte carretera, la energía que utiliza un vehículo, una parte sustancial, más de un 20 y tantos %, se utiliza en vencer ese rozamiento entre la rueda y la carretera. En el ferrocarril ese rozamiento es mínimo, no llega ni al 1%. Entonces eso nos permite tener unos mínimos consumos, porque un ferrocarril cargado casi lo podemos menear con una mano, precisamente. Se le puede ligeramente mover con una mano. ¿Por qué? Porque el contacto rueda-carril, el rozamiento es mínimo. Por otra parte, la resistencia, lo que hemos dicho, es prácticamente nula. Entonces tenemos, para empezar, un medio de transporte que pesa, pero que tiene un coeficiente de rozamiento muy pequeño y que va a necesitar menos energía por viajero kilómetro, por tonelada kilómetro, para ser desplazado. Por otra parte, ¿qué ocurre al ferrocarril? Voy a volver a hablaros de los motores eléctricos, pero con una salvedad respecto a los vehículos de carretera, como hablaba antes Javi. Javi, cuando nos ha hablado del vehículo eléctrico, hay un problema siempre, y es que
todo lo que tenga el vehículo eléctrico tiene que llevarlo encima, no tiene un contacto físico con una catenaria. El ferrocarril tiene una catenaria. Hasta hace poco, por aquí, detrás de nosotros, donde está esa valla metálica, había una catenaria por donde el ferrocarril de cercanías de Euskotren empalmaba y tomaba la corriente eléctrica. Toma corriente eléctrica a 1500 voltios, corriente continua, y la mete directamente hacia una especie de motor eléctrico. Entonces, está aprovechando directamente una energía que viene de las líneas de alta tensión, pasa a unas subestaciones eléctricas y luego se le manda a la catenaria. Perdemos algo, perdemos un 7, un 8% de energía de lo que nos llega a la subestación hasta que nos llega a la catenaria donde yo la estoy utilizando. Pero el motor eléctrico está preparado para aprovechar al máximo ese tipo de energía. Los motores eléctricos son en el ferrocarril la estrella de la corona para nosotros. Es un motor que tiene una efectividad de más del 90%. Y aparte de esta efectividad que tienen, los motores eléctricos pueden aprovechar una energía que llamamos los frenados regenerativos, que lo veremos después. Es decir, que aparte de lo que toman, los motores eléctricos cuando frenan pueden devolver energía a la catenaria. Y si hay otro tren en las cercanías, puede aprovechar esa energía, que la ha generado él. Es una especie, vamos a decir, del freno, los frenos que tienen regenerativos que les permiten aprovechar esa energía. Y por otra parte, otra cosa muy buena que tienen los medios ferroviarios es que tienen una alta capacidad de transporte. Un tren, os voy a poner un tren de nuevo de los que pasan ahora de Euskotren, una UT 900, puede llevar 500 y pico personas. Un tren de Metro Bilbao con 5 coches puede llevar otras 750 personas. Con la ventaja de que ese medio de transporte yo puedo lanzar trenes. Un día como hoy, por ejemplo, si tenemos un partido del Athletic de Bilbao, puedo estar lanzando a la estación de San Mamés trenes con 700 personas cada 2 minutos y medio. Eso me significa que puedo llevar casi 29.000 personas en una hora. O sea, todos los que van a ir en transporte público los voy a colocar en la estación de San Mamés, por ejemplo. Luego, la alta capacidad de transporte es otra de las grandes propiedades que tiene el transporte ferroviario. El autobús puede, pero el autobús tiene una limitación, dos, diría yo. Una, la capacidad de transporte es algo inferior, aunque es mejor que la del coche, mucho mejor, y la limpieza ambiental también, pero tiene otro problema, que suele ser que compite en la carretera. No hay carriles exclusivos para autobuses, generalmente. Luego, si yo me encuentro un atasco porque alguna persona no quería andar 3 kilómetros y se ha pegado una leche a la entrada de Bilbao, pues me voy a encontrar con el atasco para todos. ¿Qué es lo que ocurre a veces? Que la comodidad del coche privado es como aquello que decíamos, que vamos a socializar las pérdidas, que sería la contaminación de los medios de transporte privados, pero en cambio muchas veces vamos a socializar, en ese caso ya las pérdidas. Bueno, pues por esta parte, la alta capacidad de transporte sería otro de los temas importantes que tiene los medios de transporte ferroviarios. Otra ventaja que suelen tener, esta es una unidad UT 900 de Euskotren, de las nuevas, que ya la disfrutan en Guipúzcoa en toda la línea y que está empezando a entrar en Vizcaya también, ya hay algunos trenes de estos, ¿no? Es un tren pequeño para un transporte de cercanías, generalmente suele ser para personas que no se desplazan más de 40, 50 kilómetros, y bueno, y son las unidades nuevas que tiene ahora Euskotren. Otra propiedad del transporte ferroviario, generalmente te lleva de centro a centro. O sea, si yo voy de aquí a Bilbao, pues puedo tener la opción de pararme en Bolueta, y en Bolueta puedo coger el metro que me acerca a cualquier punto de Bilbao, o puedo pararme, por ejemplo, en Achuri y entro ya directamente a Bilbao. No tengo que colocar ningún coche privado en ningún parking, ni tengo que dar 20 vueltas para intentar aparcar en cualquier sitio. Otra ventaja es que te puedes comunicar con el tranvía también, que es el tranvía sería, vamos a decir, la aposta ferroviaria para el transporte urbano que tenemos en la ciudad. Por una parte está el ferrocarril, que te introduce en la ciudad, y luego está el metro y el tranvía, que son los que te distribuyen por la ciudad, los dos con alta capacidad de transporte, sobre todo el metro. Otra ventaja que suele tener el ferrocarril, baja accidentalidad. ¿Qué ventajas tenemos? Tenemos un medio de transporte fundamentalmente eléctrico, con un motor eléctrico. Luego, si un día el conductor que yo tengo en el ferrocarril le da, por ejemplo, un infarto o lo que sea, y no responde a la llamada que le está haciendo el ferrocarril, el hombre muerto o el Euroloop, lo que me puede hacer directamente el ferrocarril, ante no recibir esa señal de contestación,
va a ser simple y llanamente cortarle la tensión y el ferrocarril se para. Es una de las ventajas que puedo tener. Como tengo un medio de transporte y lo estoy controlando a nivel eléctrico, me cortan la tensión y se me para el ferrocarril. Esto dicho así, que el ferrocarril es uno de los medios más seguros que existen, pues después de lo que nos pasó el otro año en Santiago de Compostela, pues es un poco duro. Aunque sería un fallo humano, pero bueno, ahí vimos también que hay algunas limitaciones más de las que nos gustaría a veces reconocer, pero que el factor humano está ahí. Es decir, que todo lo que se puede automatizar, pues ya sabemos que tiene sus ventajas también, ¿no? Por otra parte, hay baja accidentalidad porque el maquinista, el agente de tren, es una persona profesional de la conducción. No es una persona que no ha cogido el coche desde hace 2 meses, ni hace 5 meses, ni acaba de sacarse el carnet y le han puesto una L detrás, que entra con la misma responsabilidad directamente en la ciudad que cualquier persona ya ducha en estos trances, ¿no? Por otra parte, en el tema de las mercancías, pues la ventaja del ferrocarril tiene sus ventajas. El inconveniente es que no podemos hacer el puerta a puerta. La ventaja es que los ratios de consumo son extraordinarios. Nosotros aquí hicimos hace 4 años unas pruebas con el tema de mercancías que pasaba por la línea nuestra y se consiguen unos ratios de consumo que son 4 a 5 veces inferiores por tonelada a kilómetro al camión. Y mejor el ferrocarril con tracción eléctrica que el ferrocarril con tracción diésel. La tracción eléctrica era como la mitad de consumo de la que tenía la tracción diésel. Es curioso porque el ferrocarril, evidentemente la tracción que tiene es eléctrica. Cuando oís que hay una locomotora diésel, en cierta manera no es una locomotora diésel. Lo que es un generador que utiliza energía diésel, del combustible diésel, y lo traslada a energía eléctrica para la que lo utilice el motor eléctrico del propio ferrocarril. Limitaciones y afecciones del ferrocarril. Pues bueno, hemos dicho que todos los medios de transporte van a generar una afección ambiental. Es obvio que el contacto rueda-carril es extraordinario, tiene un rozamiento muy pequeño, pero tiene un ruido también, tiene unas vibraciones que tenemos que saber controlar. Hay medios hoy en día, pero bueno, las quejas las seguimos teniendo con el tema de la afección acústica. Muchas veces no son producidas, vamos a decir, por el propio ferrocarril, sino por una ordenación urbanística que se está permitiendo a veces demasiado centrada y demasiado cerca de las vías del ferrocarril, con nuevos inquilinos que no están asociados a esos, y esos problemas los tenemos ahí. Ahora, con la nueva legislación que hay, parece que se está tratando este tema con un poco más puntilloso, pero bueno, el problema sigue estando ahí. Por otra parte, la ocupación de suelos, que como veremos después, la ocupación de suelos para una capacidad de transporte en el ferrocarril suele ser superior a la que puede tener la carretera. Bueno, pues lo que os he comentado antes, trenes, locomotoras eléctricas de alta eficiencia y con frenos regenerativos. ¿Qué es un freno regenerativo? Pues a diferencia de lo que sería un motor térmico, el motor eléctrico cuando frena el ESO cambia el par motor. Es como los aviones, que parece que ahora en vez de girar hacia adelante giran hacia atrás para frenar el tren, pero el motor eléctrico cuando le cambias el par motor actúa como un generador eléctrico. ¿Qué ocurre? Que si yo actúo como un generador eléctrico estoy generando energía eléctrica. ¿Dónde la mando? La mando por mi contacto de pantógrafo a la catenaria, y si tengo otro tren cerca, esa energía extra que yo le estoy mandando y que me la estoy generando yo de mi propio tren, energía cinética de movimiento que transformo en energía eléctrica y que la devuelvo a la catenaria, si hay otro tren cerca la puede aprovechar. Esto, que en el caso nuestro de circulaciones con Euskotren, pues es irrelevante porque los periodos de circulación son muy grandes, hay trenes cada cuarto de hora o cada media hora. En el caso de Metro Bilbao, que tiene frecuencias cada 3 minutos, os puedo decir que en el otro año me parece que llegaron a tener un aprovechamiento de energía extra por el freno regenerativo de un 40% casi, que es una cifra muy elevada. Es decir, que nosotros esa energía que está produciendo el tren no la acumulamos en una batería, tipo coche o así, no, sino que la devolvemos a la catenaria. ¿Qué pasa? Que tenemos otro tren cerca, puede aprovechar esa energía. No tenemos un tren cerca, se pierde en forma de calor. Pero ese aprovechamiento regenerativo de la energía en el ferrocarril ya empieza a ser importante. Los nuevos trenes vienen ya con estos sistemas y si las circulaciones son densas te permiten tener un aprovechamiento extra. Por otra parte, los vehículos, lo que hemos dicho, la eficiencia que tiene un vehículo con un motor térmico
por muy ecológicos que se pongan hoy todos los vehículos y nos digan y nos pongan que todos los vehículos son ecos, todos son verdes, es increíble. Te vas a comprar un vehículo y ya no sabes. Casi es mejor comprarse un vehículo por la propaganda que te hacen que viajar en transporte público, porque son ecológicos todo, y dices, joder, ¿cómo puede ser esto? La verdad, ya sabéis que cuando estamos en circulación urbana, el coche no se calienta y los 3,8 litros que consumen todos los vehículos nuevos que compramos, o 4,5, no sé, igual me corrige Javier, pues me imagino que se multiplica por 2 el consumo fácilmente, seguramente. Por ahí andamos. 1,5, pues ahí estamos. No olvidemos también que, por otra parte, ahora mismo el mercado, como se está meneando con el tema de la crisis económica, es que se venden 4 veces más de vehículos de segunda mano que los de primera mano. 3-1 se está vendiendo ahora. Luego, si es 3-1 y los vehículos que se venden de segunda mano tienen una media de 8 o 10 años, pues ya los 3,8 litros se nos irán a los 7, algo o a los 8, algo, ¿no? Es decir, que la realidad es que seguimos contaminando como antes o más, ¿no? Bueno, otro tema. Por ir ya terminando un poco, hemos hablado de las locomotoras eléctricas y la ventaja que tienen. La energía eléctrica, aquí estamos muy acostumbrados a pensar que se genera pues, por quemar combustibles fósiles, pero eso no es así. Si yo miro ahora un poquitín ahí hacia el Monte Oiz, veo que hay aerogeneradores, que hay 3 megas, me parece, de energía eólica, y que posiblemente con 6 o 7 aerogeneradores de esos podríamos menear todos los trenes que tenemos aquí nosotros con Euskotren. Toda la energía que se consume por los trenes se podría sacar de una forma sostenible. Podríamos tener también, aparte de eso, energía hidráulica. Luego, si yo tengo, por ejemplo, un medio de generar energía por métodos sostenibles, por ejemplo, energía hidráulica, energía eólica, geotérmica, y pongo ese kilovatio en el mercado, yo puedo estar meneando mis trenes con una energía totalmente sostenible. De hecho, hay un operador ferroviario en Canadá que se publicita el mismo diciendo trenes movidos por el viento. ¿Por qué? Porque tiene aerogeneradores asociados a su consumo de energía eléctrica. Y ese sí que es un potencial que no desaparece. Es más probable que tengamos viento dentro de 100 o 1000 años que tengamos petróleo, gas o lo que sea. Bueno, aparte de eso, otra ventaja es que tenemos un consumo eléctrico vía catenaria. Nosotros pinchamos desde arriba y vamos. Si por lo que sea hay un incidente y no tenemos catenaria, se nos para el tren. Ese es un inconveniente que también ha habido alguna vez. Que si nos hemos quedado sin energía eléctrica, no hay tren que valga. Eso está claro, dependemos de la energía eléctrica. Como la consumimos directamente de arriba y no la mandamos a ninguna batería, no estamos perdiendo en eficiencia, sino simplemente chupamos de arriba, de la catenaria. Los motores eléctricos no es un motor propiamente dicho, y como tal tienen menos piezas, no tienen ruido, no tienen escape. Por eso cuando hay tráfico de mercancías siempre se nos está pidiendo a raudales que pongamos motores eléctricos en las locomotoras. Ahora, por ejemplo, Euskotren, una de las que habéis visto ahí, son locomotoras duales, no pueden ser eléctricas solamente, porque a veces hay que meterse en los puertos, y en los puertos no te permiten la catenaria, para que no haya una accidentalidad o un riesgo. Entonces, las locomotoras duales son locomotoras que pueden ir con energía diésel o pueden ir con energía eléctrica. Pues esas locomotoras te permiten eso y tienen menos ruido cuando traccionan con energía eléctrica. Por otra parte, estos motores eléctricos para nosotros son ideales, sobre todo cuando hay relaciones donde hay que parar, frenar y acelerar, porque les dan más potencia que los motores diésel. ¿Eso qué significa? Que si son ideales, cuando tengamos un metro que tiene paradas cada 1,5 kilómetros, 2 kilómetros o lo que sea, ideales para nosotros, porque tampoco van a perder energía en ese aspecto. Son más efectivos, meten menos ruido y están más preparados el motor eléctrico para tener frecuentes paradas y arrancadas. Por eso son ideales para trenes suburbanas con paradas frecuentes. Estoy pensando en el tranvía, estoy pensando en el metro, incluso estoy pensando en el tren de Euskotren, que para también cada pocos kilómetros. Sabéis que es un tren de cercanías fundamentalmente. Nadie coge el tren en Bilbao para ir a Donosti y se mete 2 horas 40 minutos ahí. Yo lo he hecho, Y bueno, es agradable en plan turístico, si quieres ver el país desde otra perspectiva, ¿no?
Y por otra parte tenemos los frenos regenerativos, que es lo que hemos comentado. Los frenos regenerativos nos permiten que sean unos generadores esos trenes de energía eléctrica. Y eso, en relaciones con muchas frecuencias, como por ejemplo el metro, nos viene muy bien. Metro Bilbao, más de un 35, un 40% de la energía que está utilizando, la está sacando de sus propios trenes que funcionan como generadores eléctricos. En el año 2005, cuando estaba en Euskotren tiene ferrocarril, tiene tranvía y tiene autobuses. Pues con las ocupaciones reales de viajeros, fijaros que hablo de un 20 o un 25% de la capacidad total que tienen los medios de transporte, ocupación real, hicimos una valoración de lo que significaba, por ejemplo, en este caso, la energía consumida por todos los medios de transporte de Euskotren, o sea, ese autobús es de Euskotren, el tranvía es de Euskotren, el ferrocarril también, y lo hicimos la comparativa con un coche con 1,3 viajeros, que yo creo que no está mal puesto, 55 gramos equivalentes de petróleo por viajero kilómetro para el coche, cuando, fijaros, el ferrocarril, apenas se ve, le tenemos con 9,5 gramos equivalentes de petróleo por viajero kilómetro, o sea que tenemos pues casi 8 veces, no, 5 veces de eficiencia del ferrocarril de cercanías a ocupaciones reales respecto al coche privado. El tranvía tenía una relación de consumo un poco superior, 12, algo, y en cambio el autobús ya tenía 20 y tantos. Pero aún así, la relación es la limpieza ambiental de esos medios de transporte público, ferrocarril, tranvía, autobús, incluso con ocupaciones del 20 al 25%, son muy superiores a la del vehículo privado. Por otra parte, aparte de lo que es el consumo de energía, hay otras cosas aparte del consumo de energía, como son los gases contaminantes que emiten todos los modos de transporte, bien sea el coche, el autobús, el ferrocarril y el tranvía. En este caso, hicimos lo mismo para ver un poco cuáles serían los ratios de emisiones asociados a los distintos modos de transporte nuestro, de Euskotren. Es decir, que el autobús, el ferrocarril y el tranvía eran de Euskotren, lo mismo, con una ocupación del 20 al 25, y ahí podéis ver un poco los niveles, sobre todo de CO2, que sería la tabla azul. El tranvía emitiría solamente 9 gramos por viajero kilómetro, el ferrocarril 26,70 de CO2, el 65 gramos sería para el autobús y para el coche ya llegaríamos a 165. Aparte del CO2, se emiten otros gases que no son tan benevolentes, por ejemplo, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, y esto, por ejemplo, señores, esto en España ya está causando más de 20 y tantos mil muertos al año. Son cifras que no me voy a poner aquí dramático, pero que son letales y que influyen de una manera decisiva en la salud de las personas. Lo que pasa es que como el coche es un bien tan cercano y que lo tienen tantas personas, muchas veces pues se dice lo que se puede decir. Pero eso son causantes en buena parte de la salud también del propio ciudadano. Bueno, pues hemos hablado de los medios de transporte tal, voy a ir acabando ya. La congestión, pues es uno de los mayores problemas que tenemos en el País Vasco. Aquí tenéis una imagen del tranvía de Bilbao frente al mercado de la Ribera, pues el día de Santo Tomás. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, Metro Bilbao, debajo de ese tranvía, Metro Bilbao ya colocó ese mismo día 386.000 viajeros meneó Metro Bilbao en Bilbao, asociado sobre todo al día de Santo Tomás, que hay una movilidad extraordinaria. Por otra parte, este medio de transporte, Metro Bilbao, en 2012 ya transportó 87.600 viajeros. Este año me parece que en el 2013 no han publicado, pero estarán cerca ya de los 90 millones de viajeros transportados, con frecuencias de 3 minutos y demás. Por otra parte, Metro Bilbao te ofrece la posibilidad, en buena parte, de poder desplazarte en vehículo, dejar tu vehículo en algunos parking disuasorios, en ese caso, por ejemplo, en Ansio, en Leioa o en Echavarri, y ya en el año 2011, casi 80.000 personas dejaron sus vehículos ahí, que es otra alternativa. O sea, a mí me viene muy mal el transporte público porque me pilla lejos, pero utilizo mi coche, lo dejo en el parking disuasorio que mejor me pilla, y luego cojo el transporte público y me meto en la ciudad. Te lo agradece la salud y te lo agradece el bolsillo, porque los parking en Bilbao, pues ya sabéis cómo están, ¿no? Si no están caros, están más caros todavía, o sea...
Entonces, lo que comentábamos, por las características propias de alta capacidad de transporte, motores eléctricos que no emiten gases contaminantes, lo cual es sustancial en ciudades que tenemos como tenemos, sobre todo con esas condiciones climáticas que a veces son tan negativas, con inversiones térmicas, nieblas, lluvias y demás. Un medio de transporte que me esté metiendo muchísimo viajero en pocos periodos de tiempo. Estoy pensando en Santo Tomás, pero estoy pensando en el concierto de Rihanna que dio en Bilbao, que también movieron una cifra parecida. O estoy pensando también en actos culturales o deportivos. O sea, yo por ejemplo utilizo Metro Bilbao a diario y cuando juega por ejemplo el Atleti, pues aquello es las bufandas empiezan a aparecer allí en San Mamés pues una hora antes, y aquello es terrible, la cantidad de público que se puede juntar. Y tenemos trenes cada 3 minutos, ¿no? Entonces, eso y la limpieza ambiental serían unas características determinantes para que los medios ferroviarios puedan seguir en alza, porque en cierta manera será la salud la que nos la agradece en eso. Y luego ya para terminar, pues el mea culpa lo tenemos con el tema de los ruidos. Pues ruido metemos, yo lo he comentado antes, porque tenemos una infraestructura que es acero y tenemos una rueda que es de acero. Tiene un nivel de rozamiento extraordinariamente eficaz, de alta sostenibilidad, pero eso mete ruido. El problema que tenemos a veces, pues que las construcciones se nos van engullendo. Ahí estoy pensando, por ejemplo, en ciudades como Zarauz, pues Zarauz de la noche a la mañana, pues la estación nuestra estaba a las afueras del pueblo, y ahora mismo estamos ya embebidos entre la autopista y todo viviendas que tenemos a derecha e izquierda. Entonces, la planificación territorial para el tema de poder alejar las viviendas y las zonas cerca, que no se queden cerca de lo que son plataformas ferroviarias, plataformas viarias de autopistas y tal, es determinante. Ahí tenéis un ejemplo un poco sobre 3 aspectos ambientales determinantes que, por ejemplo, en el tema de ruidos, en el tema de consumo de espacio y en el tema de capacidad de transporte. Una red ferroviaria intercity, el nivel de ruido que puede tener, por ejemplo, a 15 metros de la vía, pues puede ser una media de 65 decibelios. Pero es que una autopista de 2×3 carriles tiene 10 decibelios más. Imaginemos que 3 decibelios es el doble, luego 10 decibelios son más del 300% más de ruido en una autopista, con la salvedad de que tenemos la misma capacidad de transporte. El tema de consumo de espacio es lo mismo. Un consumo de espacio para una red ferroviaria intercity pues puede ser 3,5 hectáreas de plataforma ferroviaria, 3,5 hectáreas por cada kilómetro lineal. Pero es que para hacer una autopista de 2×3 carriles con la misma capacidad de transporte necesitamos 9 hectáreas, casi 3 veces más. Y la capacidad de transporte, en el caso del alta, puede ser una red de altas prestaciones, no voy a decir alta velocidad, porque aquí la alta prestación puede ser lo mismo, y en este caso necesitaríamos la capacidad de transporte con la red ferroviaria o con una autopista. La red ferroviaria tendría doble capacidad de transporte. Hemos comentado que tenemos unos sistemas de control eléctricos que nos permiten lanzar trenes cada 3 o cada 5 minutos, dependiendo. Bueno, pues nada más, gracias por la atención y bueno, estaremos aquí a las preguntas que puedan surgir.